No sé por qué estoy haciendo esto, pero bueno. En 2016 batimos uno de los récords que yo considero más importantes de la humanidad. Y es que nunca antes en la historia hubo tantas guerras al mismo tiempo. 53 guerras simultáneas alrededor del planeta, con 37 implicados directamente. Eso sin contar los implicados indirectamente. Oye, un aplauso, ¿no? Podríamos decir que nunca antes la guerra había estado tan de moda como en el siglo XXI. Así que como buen crítico de la cultura popular y de las modas que me considero... buen crítico... Hoy vamos a hablar de la guerra. Pero no os voy a contar cosas interesantes o importantes. Yo simplemente me voy a limitar a hablar de cosas que hasta una persona con 2 dedos de frente sabe o como mínimo intuye. Bienvenidos a Mr. Prozac. Hoy vamos a hablar de 10 cosas obvias sobre la guerra. Lo primero y más obvio de la guerra es que siempre pagan justos por pecadores. Y es que en las últimas 100 guerras, el 80% de las víctimas mortales han sido población civil. Es decir, gente que no tenía manera de defenderse y que en su gran mayoría o bien desconocían los motivos por los que han muerto o bien le importaban una mierda. Por ejemplo, ¿cuántos alemanes crees que realmente querían dar su vida para conseguir ese territorio mucho más grande y digno con el que Hitler justificaba parte de la Segunda Guerra Mundial? Quiero decir, que si esto lo pidieran los japoneses que viven en 2 metros cuadrados, pues aún lo entiendo. Pero ¿tú crees que los 3 millones de alemanes que murieron lo hicieron porque querían tener un jardín más grande? Pues es obvio que no. pero vamos a ver, que en los cientos de miles o millones de inocentes que mueren en las guerras, no creo que sea la peor parte de una guerra. La peor parte se la llevan los que sobreviven a ellas. A ver, no me malinterpretes, o sea, es obvio que morir en tu cocina mientras haces un huevo frito porque de repente cae un misil en tu cabeza, pues no es para hacer una fiesta. Pero, quizás esa hija que entra a la cocina y ve a su padre hecho cachos, pues llámame loco, es que a lo mejor se traumatiza de por vida. Pero al loro, que tampoco hay que irse a este extremo para traumatizarse. Piénsalo, si un bicho de mierda, como una avispa o una araña, es capaz de acojonarnos, ¿qué puede llegar a provocar una bala? ¿Cuál puede ser el nivel de terror que puede experimentar una persona que sabe que en cualquier momento una bala le puede atravesar el pecho? O que por muy bien que se esconda, una bomba puede enterrarte bajo toneladas de escombros. Y ya no te cuento si esta situación se alarga semanas, meses o años. Luego, a nadie le extraña cuando nos dicen que las guerras son máquinas de fabricar traumas, enfermedades mentales o suicidios. Al revés, lo raro es que no haya más. Ahora, lo que quizás no nos cuadra tanto es que muchas de estas personas, 10, 20, 30 años incluso después de acabar la guerra, estén peor que al principio. Pero claro, como esta gente tiene la manía de no querer morir, pues huyen de sus países. Y claro, cuando haces esto, realmente renuncias a tu casa, a tus posesiones, a tus recuerdos, a tu familia, a tus amigos, a tu trabajo. Es decir, renuncias a todo aquello que podía ayudarte a mejorar. Luego, es obvio que a esta gente les va a costar muchísimo volver a la normalidad. Y eso, por no decir que es que a lo mejor es imposible que vuelvan a ser normales. Verás, durante mucho tiempo, el ostracismo se consideró uno de los peores castigos que le podían imponer a un hombre por cometer un delito. Hasta el punto que hay registros de condenados que suplicaron que los mataran antes de que los obligaran a abandonar sus ciudades y todas sus cosas. Si esto puede llegar a ser una tortura en sí mismo, ¿cuál puede llegar a ser el sufrimiento de alguien que se ve obligado a huir a otro país al que no conoce a nadie, al que desconoce su cultura y del que probablemente no sabe ni el idioma? Añádele que esas personas, su vida está arruinada y su mente destruida. A ver, obviamente el mundo ya no es un lugar tan hostil como lo era en la antigüedad, y también es cierto que la madurez de una persona adulta puede ayudar a aliviar este tipo de crisis. Pero ¿qué pasa con los que no son adultos? Pues que obviamente son los que peor salen en todo esto. Concretamente, los adolescentes, que son, con diferencia, los que peor pronóstico tienen, los que peores secuelas les termina provocando el vivir una guerra. Y digo adolescentes y no niños porque, por suerte, los más pequeños no entienden muchas de las cosas que están pasando a su alrededor. Ahora bien, en muchos casos esto da igual, si al final el que te termina cuidando es un padre o un hermano al que sí le ha destrozado la guerra.
Quiero decir, que es obvio que si tu padre está destrozado mentalmente, tú tienes muchísimas papeletas de terminar jodido también. Al igual que tú de joder a tu hijo, al igual que tu hijo de joder a su hijo, y así sucesivamente. Pero a ver, estamos hablando aquí de los civiles como si fueran una especie diferente a los soldados. Vale que a esa gente les pagan por estar ahí, y vale que los entrenan para aguantar el dolor, y por supuesto que los drogan para que piensen lo mínimo posible. Pero ni mucho menos es suficiente para que esta gente no sufra igual, incluso más que los civiles. Es obvio que si un civil le aterroriza oír una bala o una bomba, imagínate lo que puede experimentar un soldado que las tiene infinitamente más cerca. A esto súmale que tienen muchas más posibilidades de ver a un amigo o un compañero desmembrado, por no decir que son los primeros que dejan toda su vida atrás sin saber si realmente van a volver a recuperarla. A lo que, por supuesto, hay que añadir la conciencia. Por todos es sabido que la inteligencia militar gasta millones y millones en métodos para intentar manipular la mente y la conciencia de sus soldados. Quizás el más famoso de todos es el proyecto MKUltra de la CIA. Pero sea el método que sea, al menos hasta donde yo tengo entendido, parece que necesitan mejorar. Básicamente porque si funcionaran bien, no tendríamos tantos casos en los que dos soldados que cometen un mismo crimen tengan reacciones tan opuestas. Probablemente el caso más famoso de todos es el de Paul Tibbets y Paul Bergman. Tibbets fue el que tiró la bomba de Hiroshima. Bergman fue el que tiró la de Nagasaki. Cada bomba carbonizó en segundos aproximadamente unas 100.000 personas inocentes. Bueno, pues Tibbets ha reconocido públicamente en varias ocasiones que no tiene ningún tipo de problema con su conciencia, que duerme muy a gusto desde entonces. En cambio, Bergman, tras casi 3 décadas de una profunda depresión, se terminó ahorcando porque no soportaba ni la culpa ni los remordimientos. Y ojo, que como ya he dicho, no es el único caso, y algo raro debe estar pasando, porque a medida que avanza el tiempo, estos métodos de manipulación mental no solo no están mejorando, sino que al parecer están empeorando. Y es que por todos es sabido que cada vez más veteranos están desarrollando trastornos mentales graves. Y eso por no hablar del aumento desproporcionado de suicidios que hay entre sus filas. En definitiva, que da igual que seas civil o soldado. La guerra destroza las vidas de quienes la sufren. Pero vamos, que no te estoy diciendo nada nuevo. Ahora, lo que sí que es relativamente nuevo es que hoy la guerra no solo afecta a sus participantes, sino que también afecta a sus espectadores. Verás, durante mucho tiempo los señores de la guerra tan solo debían manipular y mentir a los implicados directamente, es decir, a los soldados y a los civiles de sus respectivos países para que se mataran y se dejaran matar sin dar mucho por culo. Pero claro, a medida que nos hemos ido globalizando, esta manipulación y engaños se ha tenido que ampliar a nivel planetario. Obviamente, esto nos lo venden como noticias para mantenernos informados, pero todos sabemos que son mentira. O sea, su objetivo principal es prepararnos para la guerra. Posiblemente uno de los ejemplos más famosos y donde más gente se dio cuenta de esta manipulación fue en el caso de los Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial. Todo el mundo sabe que Estados Unidos, así como su gobierno, dijeron estar totalmente en contra de participar en la guerra europea, prometiendo mantenerse neutros durante todo el conflicto, cosa que fue una gran mentira. Presidente Wilson, entonces Estados Unidos irá a la guerra. No. Bueno, sí. Porque desde el primer momento, el gobierno estadounidense, así como muchos de sus bancos, prestaron armas, materiales, dinero al bando de Reino Unido y sus aliados. Y lo peor no es que mintieran a sus ciudadanos respecto a lo de ser neutrales. El problema es que este negocio les vinculaba directamente con la guerra. Básicamente porque si Reino Unido perdía, Estados Unidos no iba a ver un euro. Bueno, un dólar. Así que desde que comenzó la guerra, el gobierno de Estados Unidos se encargó de que toda la publicidad e información que se daba a su población dejara muy claro que los buenos eran los ingleses y que los malos eran los alemanes, para que en cualquier momento en el que Estados Unidos viera peligrar su inversión, pudiera llevar allí a su ejército sin que nadie pusiera pegas. Tú piénsalo. Es que si a ti te dicen, mira, es que creo que vas a tener que empezar a recibir tiros en el pecho porque los ingleses nos deben mucho dinero y si perdemos a lo mejor no cobramos. Oye, pues a lo mejor les mandas a la mierda. Ahora, si te dicen, no, es que tienes que ir a la guerra a defender el bien, la justicia, la libertad de esos malvados alemanes que quieren ver arder el mundo. Oye, pues uno se lo piensa. Y ya ves que si se lo pensaron. Así pasó. En 1917, Estados Unidos fue al rescate de los aliados, consiguió que Reino Unido ganara la guerra y encima
encima, su población, que al principio se negaba a participar en el conflicto, terminó aplaudiendo el gesto de su gobierno. Vamos, que no solamente les mearon en la cara, sino que estos encima terminaron sonriendo. Es obvio que en las guerras no hay buenos ni malos, sino un gobierno y unos medios de comunicación que nos manipulan y nos mienten para proteger sus intereses, obvio. Pero esta manipulación no solo les sirve para prepararnos como un soldado suplente, sino que también nos convierte en una especie de soldado pasivo. Un soldado que no mata personas, pero que sí que arruina vidas. ¿Tú qué crees que hicieron los espectadores estadounidenses cuando su gobierno les convenció de que los alemanes eran el diablo? Pues es obvio, ¿no? Dejas de comprar cosas de Alemania, dejas de viajar a Alemania, dejas de hablar o hacer tratos con tus amigos de Alemania, haces lo que sea por arruinar a la malvada Alemania. Y aunque obviamente esto es una manera de combatir mucho menos violenta que la de ir pegando tiros, sus consecuencias pueden ser igual o incluso peores. La primera, y más obvia, es que boicoteando económicamente a un país, a quien más perjudicas no es a los señores de la guerra, sino a sus ciudadanos. Quiero decir, que si tú dejas de comprar un coche alemán, pues seguramente ese año el dueño de la Volkswagen a lo mejor no se puede comprar un yate nuevo. Pero los cientos de miles de empleados que terminan siendo despedidos, a lo mejor les estás condenando a la pobreza para el resto de su vida. Y claro, ¿quién va a tener la culpa de su sufrimiento? ¿Los políticos que provocaron esa guerra, pero que controlan las noticias? ¿O los países hijos de p*** que les dieron la espalda cuando más lo necesitábamos? Pues obviamente, los segundos. Y como bien decía Maquiavelo, el hombre olvida antes la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio. Y es que no es la primera vez que un boicot internacional a un país para evitar que éste gane la guerra genere tal dolor y resentimiento en sus ciudadanos que a la larga trae consecuencias incluso peores que si hubieran ganado. Y para muestra, un botón. Hitler aprovechó esa sensación de abandono y de criminalización que se hizo de los alemanes tras perder la Primera Guerra Mundial para convencer a su población de comenzar un conflicto que terminó siendo la peor guerra de la historia de la humanidad. Es decir, las consecuencias de estigmatizar un país, de criminalizar y abandonar a sus ciudadanos, aunque puede parecer positivo a corto plazo, la mayoría de las veces las consecuencias pueden llegar a ser desastrosas. Y no solo para los ciudadanos boicoteados, sino para los ciudadanos boicoteadores. A lo que además debemos añadir que esta manipulación mediática que se hace de la sociedad termina filtrándose a la cultura. Vamos a suponer que tus padres son personas normales, no son racistas ni fanáticos, que ya es mucho suponer. ¿Qué crees que pasa si todas las pelis, todos los libros, todas las historias que te llegan siempre te ponen a un ruso como el villano? Pues por muy abierto de mente que seas, lo primero que se te va a venir a la cabeza cuando veas a un ruso va a ser al malo de James Bond. Esto puede parecer coña, pero es tal cual lo que pasó en Estados Unidos a raíz de la Guerra Fría. Al igual que no es casualidad que a raíz de las guerras de petróleo de Oriente, los malos pasaron a ser árabes y musulmanes. ¿Y qué es lo que ha aumentado últimamente en todo Occidente? La islamofobia. A ver, que obviamente no es solo por las pelis, ¿vale? Pero cuántos prejuicios, racismos, fanatismos que existen a día de hoy no están alimentados por este tipo de referencias culturales. Referencias, recordemos, cuyos orígenes están en las guerras y más concretamente en los prejuicios y las mentiras con las que nos manipulan mientras estamos en guerra, haciendo que dichas ideas y prejuicios se transmitan durante años y años con total naturalidad. Pero realmente, lo que más rabia me da de todo esto es que es obvio. Es que es obvio. Es que todo el mundo lo sabe. Todo el mundo sabe esto. ¿A quién le ha sorprendido algo realmente de lo que acaba de oír? ¿A quién? A nadie. Todo el mundo sabe que en la guerra no hay buenos ni malos, pero seguimos creando bandos. Todo el mundo sabe que los que más pierden siempre son los que menos culpa tienen, pero seguimos boicoteando. Todo el mundo sabe que nos mienten y nos manipulan, y seguimos creyendo lo que nos dicen. Todo el mundo sabe por qué odiamos la guerra, y aún así nunca había estado tan de moda como lo está ahora. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Cuando tú, por ejemplo, suspendes un examen muy importante, normalmente lo pasamos muy mal. Y los pocos que no culpan al profesor, ¿no? y reflexionan acerca de qué es lo que ha pasado, pues bueno, concluyen que no ha estudiado lo suficiente, que empezó muy tarde a estudiar, que no ha tomado bien los apuntes. A raíz de ese malestar y esa reflexión,
pues te prometes a ti mismo no volver a caer en esos mismos errores. El caso es que, con frecuencia, cuando se aproxima el nuevo examen, estas cosas se nos olvidan. Volvemos a cometer los mismos errores, nos volvemos a distraer, nos ponemos a jugar, pensamos que no pasa nada por retrasarlo un poco más. Y es precisamente en ese momento cuando mejor viene que alguien nos recuerde lo obvio, que alguien nos recuerde lo mal que lo pasamos en su momento, cuando alguien nos recuerde las cosas que nos llevaron a cometer ese error. Obviamente, esto no soluciona nada. Es decir, obviamente, recordarte esto no te va a hacer aprobar el examen. Pero lo que sí que es seguro es que si no lo recuerdas, volverás a suspender. Pues creo que con esto de la guerra pasa lo mismo. Y es que a veces se nos olvidan las cosas más obvias. Por supuesto que parte es culpa nuestra, pero también es cierto que por cómo está planteado el sistema, es muy difícil no olvidarlas. Es difícil porque vivimos rodeados de una vorágine de estímulos y de información. Están planteados para constantemente hacernos sentir cosas que nos impiden pensar con claridad. Pensar sin estar influenciados por todas esas emociones y sensaciones tan intensas que nos generan toda esa basura de estímulos. Emociones, pensamientos, ideas que terminan enterrando al final las cosas más obvias y que provocan que caigamos una y otra vez en los mismos errores, sin darnos cuenta. Y ojo, como ya he dicho antes, ni mucho menos estoy diciendo que los problemas vayan a acabar por recordarte que la guerra es una estafa, que los medios de comunicación nos manipulan y que gran parte de nuestra cultura es una gran mentira. Porque no es verdad, el mundo es un lugar muy complicado y muy pocas veces tener en cuenta cosas tan simples y obvias como estas solucionan realmente algo. Ahora bien, olvidarlas sí que puede ser problemático. Y por eso he hecho este vídeo, para que nos ayude a recordarlo.